¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas palabras pueden cambiar tu vida, traer paz en medio del caos y guiar tus pasos en momentos de incertidumbre? En este video, exploraremos cómo la palabra de Dios puede ser la luz que necesitas para enfrentar los desafíos diarios, encontrar esperanza y propósito, y transformar tu vida desde adentro hacia afuera. ¿Estás enfrentando dudas, ansiedad o buscas un sentido más grande en la vida? Quédate con nosotros. Vamos a mostrar testimonios increíbles de personas que encontraron fuerza y dirección en la palabra de Dios, además de consejos prácticos para aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Este video no es solo sobre conocer la Biblia, sino sobre experimentar el poder real y tangible que puede traer a tu vida. Así que, si deseas paz, claridad y una nueva perspectiva sobre los desafíos que estás enfrentando, este video es para ti. Prepárate para un viaje de descubrimientos y transformación. Vamos juntos a explorar el poder transformador de la palabra de Dios. Desde los tiempos antiguos, la palabra de Dios ha sido una fuerza poderosa que ha moldeado civilizaciones, culturas y corazones. Imagina por un momento cómo sería el mundo sin la influencia de las Escrituras sagradas. ¿Cómo sería nuestra comprensión de la justicia, la compasión y la moralidad? Desde las tablas de Moisés hasta los manuscritos del Nuevo Testamento, las palabras divinas no solo han servido como guía espiritual para millones, sino que también han influido profundamente en leyes, gobernanzas y tradiciones culturales a lo largo de los siglos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no son solo principios religiosos, formaron la base de sistemas legales y éticos que aún seguimos hoy. Pero, ¿qué hace que estos textos sean tan resilientes y universales? Como una colección de escritos antiguos ha logrado trascender el tiempo y el espacio, uniendo a personas de diversas culturas y épocas bajo un mismo ideal de vida virtuosa. Para entender la importancia histórica de la palabra de Dios, es fundamental reconocer cómo estos textos sagrados han servido como pilares fundamentales en la formación de sociedades. Las Escrituras han influido profundamente en la forma en que entendemos y practicamos la justicia. Leyes basadas en los 10 mandamientos, como «no matarás» y «no robarás», fueron incorporadas en sistemas jurídicos alrededor del mundo, moldeando nuestra comprensión de la moralidad y la ética. Imagina un mundo sin estas directrices básicas. ¿Cómo sería nuestra sociedad sin estos principios que promueven la paz y el orden? Además, las Escrituras sagradas desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión de valores culturales. La Biblia, por ejemplo, es un tesoro de historias que han enseñado a generaciones sobre el coraje, la fe, la compasión y la redención. Historias como la de David y Goliat o la parábola del buen samaritano no solo entretienen, sino que también educan, transmitiendo lecciones valiosas que han sido pasadas de generación en generación. ¿Cómo han influido estas narrativas en tu propia vida y en los valores que consideras importantes? La palabra de Dios también ha sido una fuente inagotable de inspiración para grandes líderes y revolucionarios a lo largo de la historia. Martin Luther King Jr., por ejemplo, encontró en la Biblia la fuerza y la guía moral para luchar contra la opresión racial en los Estados Unidos. Sus sermones y discursos frecuentemente citaban pasajes bíblicos, utilizando la autoridad espiritual de la palabra de Dios para galvanizar el movimiento por los derechos civiles. Gandhi, aunque no cristiano, también fue profundamente influenciado por las enseñanzas de Jesús, particularmente el Sermón del Monte, en su lucha por la independencia de la India y la promoción de la no violencia. ¿Cómo lograron estos líderes canalizar el poder de las Escrituras para promover cambios sociales significativos? La influencia de la palabra de Dios no se limita a figuras históricas famosas. En comunidades alrededor del mundo, las Escrituras han servido como un faro de esperanza y transformación. Iglesias, sinagogas y mezquitas utilizan textos sagrados para educar, inspirar y movilizar a sus miembros para acciones de caridad, justicia y paz. ¿Cómo puedes aplicar estos mismos principios en tu vida diaria y en tu comunidad? Al considerar el impacto de la palabra de Dios en la vida personal, a menudo encontramos relatos de transformación profunda y duradera. Historias de personas que, al enfrentarse con un pasaje bíblico específico,
encontraron el ánimo y la dirección necesarios para superar desafíos aparentemente insuperables. Piensa en cómo la lectura del Salmo 23, con sus promesas de protección y cuidado divino, trajo consuelo en tiempos de duelo y pérdida. O cómo las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y el amor al prójimo ayudaron a sanar relaciones rotas y a promover la reconciliación. Estos ejemplos personales son reflejos del poder espiritual contenido en la palabra de Dios. No solo informa, sino que también transforma, tocando las profundidades del corazón humano y renovando la mente y el espíritu. Pero, ¿qué hace que estas palabras, escritas hace miles de años, aún resuenen tan fuertemente hoy? Tal vez sea el hecho de que abordan verdades universales y atemporales sobre la condición humana, la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda de significado y propósito. ¿Cómo se manifiestan estas verdades en tu propia vida y en los desafíos que enfrentas diariamente? En última instancia, la palabra de Dios tiene un legado duradero que continúa moldeando el mundo de maneras significativas. Desde influir en leyes y gobernanzas hasta inspirar movimientos de justicia social y tocar corazones individuales, su impacto es innegable. Es una fuente de sabiduría, consuelo y dirección que trasciende barreras culturales y temporales, uniendo a las personas en una búsqueda común por la verdad y la virtud. ¿Cómo podemos garantizar que continuemos valorando y aplicando estas lecciones en nuestras vidas y sociedades? Entrando en la dimensión espiritual, la palabra de Dios trasciende la mera instrucción moral, ofreciendo un portal para una conexión más profunda con lo divino. No es solo un conjunto de reglas o historias antiguas, es un diálogo vivo entre el Creador y su creación. Cada versículo puede ser visto como un mensaje personalizado, un susurro divino que resuena en los rincones más profundos del alma humana. Piensa en las veces en que tú, o alguien que conoces, encontró consuelo en un momento de angustia, fuerza en un momento de debilidad, o guía en un periodo de incertidumbre a través de las Escrituras. Esos momentos no son coincidencias, son interacciones espirituales que demuestran el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Cómo han moldeado estas experiencias tu fe y tu percepción del mundo que te rodea? La experiencia de encontrar consuelo en la Biblia en tiempos difíciles es universal y atemporal. Los Salmos, por ejemplo, son una fuente inagotable de consuelo para aquellos que enfrentan luchas emocionales y espirituales. El Salmo 23, con su promesa de que, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ha sido un bálsamo para muchos en momentos de pérdida y desesperación. Así como el Salmo 91, que habla sobre la protección divina, ofrece una sensación de seguridad para aquellos que se sienten vulnerables. Estos versículos no son solo palabras en una página, son manifestaciones tangibles del amor y el cuidado de Dios, proporcionando una paz que supera todo entendimiento. Además de las experiencias personales, la palabra de Dios también desempeña un papel crucial en las comunidades de fe, uniendo a las personas en un propósito común y alimentando la espiritualidad colectiva. En congregaciones, estudios bíblicos y momentos de oración, las Escrituras son el corazón palpitante que une a los creyentes, proporcionando un sentido de pertenencia y una misión compartida. Las iglesias de todo el mundo se reúnen semanalmente para explorar y celebrar la palabra de Dios, creando un sentido de comunidad y apoyo que es esencial para la vida espiritual. Los estudios bíblicos en grupo permiten una exploración más profunda de las Escrituras, donde los miembros pueden compartir conocimientos, hacer preguntas y crecer juntos en la fe. Estos encuentros no son solo académicos, son momentos de conexión espiritual, donde la presencia de Dios se siente de manera tangible. Pero, ¿qué hace que esta palabra sea tan poderosa y central en la vida espiritual? Es posible que, además de transmitir conocimiento, realmente contenga la presencia divina que activa y revitaliza el espíritu humano. Reflexionar sobre estas cuestiones nos lleva a apreciar no solo el valor histórico de las Escrituras, sino también su capacidad continua de nutrir y transformar el espíritu, invitándonos a una vida de mayor propósito y comunión con lo divino. La Biblia es descrita como viva y eficaz, Hebreos 4:12, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta característica viva de la palabra de Dios es lo que permite que siga hablando con relevancia y poder, independientemente del tiempo o la cultura. La palabra de Dios no solo guía,
sino que también sana. El apóstol Pablo escribe que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. Esto sugiere que las escrituras son un instrumento divino para moldear y transformar vidas. Muchas personas testimonian sobre cómo la lectura regular de la Biblia les ayudó a superar adicciones, a sanar relaciones rotas y a encontrar propósito y dirección en sus vidas. La palabra de Dios actúa como un espejo, reflejando no solo quiénes somos, sino quienes fuimos creados para ser. ¿Cómo has permitido que esta palabra resuene y transforme tu vida espiritual y tus relaciones con los demás? La transformación continua proporcionada por la palabra de Dios es un testimonio de su poder eterno e inmutable. La Biblia habla de ser transformados por la renovación de la mente, Romanos 12:2, un proceso que ocurre cuando nos alineamos constantemente con las enseñanzas de las Escrituras. Este proceso de transformación no es un evento único, sino un viaje continuo de crecimiento y madurez espiritual. Los testimonios de transformación son abundantes entre aquellos que se dedican a estudiar y aplicar la palabra de Dios. Historias de vidas cambiadas, familias restauradas y comunidades revitalizadas son evidencias vivas del impacto duradero de las Escrituras. La Biblia no solo nos informa sobre el carácter de Dios, sino que también nos invita a participar en su obra redentora en el mundo. ¿Cómo has visto la transformación proporcionada por la palabra de Dios en tu propia vida y en la vida de aquellos a tu alrededor? La palabra de Dios es un ancla espiritual que ofrece orientación, consuelo y transformación en todos los aspectos de la vida. Trasciende las barreras del tiempo y la cultura, hablando directamente a los corazones y mentes de las personas de todas las épocas. A través de su poder vivificante, la palabra de Dios sigue renovando y revitalizando a individuos y comunidades, proporcionando una base firme para la fe y la vida espiritual. Al reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios, estamos llamados a profundizar nuestro compromiso con la lectura, meditación y aplicación de las Escrituras en nuestras vidas diarias. Para explorar profundamente el poder de la palabra de Dios según se revela en las Escrituras, desde la creación hasta las promesas de renovación y esperanza, es fundamental sumergirse en los textos bíblicos que destacan este tema central. Desde los primeros versículos del libro de Génesis hasta los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia presenta una narrativa continua sobre cómo la palabra de Dios no solo inició el universo, sino que también sostiene toda la existencia y ofrece dirección espiritual y moral a los seres humanos. En Génesis, el libro que describe la creación del mundo mediante la palabra de Dios, vemos que en cada acto creativo se repite constantemente, y Dios dijo, lo cual demuestra que la palabra de Dios es la fuerza motriz detrás de todo el orden cósmico. A través de estas simples declaraciones, el texto bíblico revela un concepto fundamental: la palabra de Dios no es solo un medio de comunicación divina, sino también un instrumento creativo de un poder inconmensurable. Cada comando verbalizado por Dios resulta en una manifestación física y espiritual, estableciendo así la base para entender el papel continuo de la palabra en dar forma y sostener la realidad tal como la conocemos. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo la palabra de Dios sigue desempeñando un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. Los profetas, inspirados por Dios, proclaman juicios y promesas que derivan directamente de la revelación divina. Un ejemplo destacado está en el profeta Isaías, quien frecuentemente utiliza la frase, «Así dice el Señor», para comenzar sus profecías, enfatizando la autoridad y el poder incuestionables de las palabras que él transmite en nombre de Dios. Isaías 55 horas y 11 minutos ilustra vívidamente este punto al declarar, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá su propósito». Este pasaje no solo refuerza la eficacia de las palabras divinas para cumplir su propósito, sino que también revela la certeza de que la palabra de Dios es un agente activo en la historia y la vida de la humanidad. Además del aspecto creativo y profético, la palabra de Dios también se presenta como una fuente de consuelo, instrucción y sabiduría. En los Salmos, encontramos numerosas referencias al poder transformador de las palabras de Dios. El Salmo 119, en particular, es un himno a la excelencia de la palabra divina, describiéndola como una luz para el camino. Versículo 105,
y una fuente de vida y esperanza, versículo 50. Este salmo no solo celebra la palabra como una guía infalible, sino que también testifica su capacidad para fortalecer la fe y transformar vidas a través del poder intrínseco de sus verdades eternas. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesucristo se presenta como la encarnación misma de la palabra de Dios. En Juan 1:1, el Evangelio declara: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, verbo, traduce la palabra griega, logos, que encapsula no solo la idea de comunicación verbal, sino también una expresión divina y revelación de Dios al mundo. Jesucristo, como el Verbo encarnado, personifica el poder redentor y salvífico de la palabra de Dios, ofreciendo no solo orientación moral y espiritual, sino también la propia vida eterna a través de la fe en Él. Por lo tanto, al considerar el poder de la palabra de Dios tal como se revela en las Escrituras, somos llevados a reconocer su naturaleza multifacética y transformadora. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia testimonia consistentemente el impacto profundo y duradero de las palabras divinas en la historia, la moralidad y la espiritualidad de la humanidad. Cada versículo, cada profecía, cada enseñanza es un recordatorio del poder único y universal de la palabra de Dios para crear, sostener, transformar y redimir, ofreciendo dirección y esperanza en todas las circunstancias de la vida. En Hebreos 4:12, encontramos una declaración poderosa sobre la palabra de Dios que resuena a través de los tiempos, porque la palabra de Dios es viva, y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no solo describe la naturaleza de la palabra de Dios como algo vivo y dinámico, sino que también destaca su capacidad transformadora y penetrante en la vida humana. A través de estas palabras inspiradas, comprendemos que la palabra de Dios va más allá de ser un simple conjunto de instrucciones, es una fuerza espiritual que llega profundamente al núcleo del ser humano, discerniendo y revelando incluso los pensamientos más íntimos y las motivaciones del corazón. Al considerar la profundidad y el impacto de la palabra de Dios, somos llevados a explorar no solo su función como guía espiritual, sino también como un instrumento de transformación personal y comunitaria. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, las Escrituras Sagradas han sido un faro de verdad y un espejo para el alma, iluminando caminos y revelando verdades esenciales para la vida humana. En el libro de Salmos, por ejemplo, encontramos múltiples referencias a la palabra de Dios como fuente de sabiduría y entendimiento. El Salmo 119, el más extenso de la Biblia, exalta la ley del Señor como perfecta, capaz de restaurar el alma y dar sabiduría a los simples. Este aspecto de sabiduría y entendimiento es crucial para entender cómo la palabra de Dios no solo instruye, sino también capacita y transforma a quienes la reciben con un corazón abierto. En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra de Dios se personifica en Jesucristo, el Verbo encarnado. Juan 1:1 declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta identificación de Jesús como el Verbo de Dios enfatiza no solo su divinidad, sino también su centralidad en la revelación y manifestación del plan redentor de Dios para la humanidad. Jesús no solo proclamó la palabra, sino que Él mismo fue la palabra viva entre nosotros, demostrando en sus acciones y enseñanzas el poder transformador del amor y la verdad divina. Además, la palabra de Dios sigue siendo relevante en todas las épocas, ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana y guiando a los creyentes en su camino espiritual. No solo revela el carácter de Dios y sus designios para la humanidad, sino que también nos invita a una relación personal e íntima con el Creador. En los tiempos actuales, en un mundo marcado por la incertidumbre y los desafíos, la palabra de Dios permanece como un fundamento sólido y una fuente de esperanza inquebrantable. Ofrece dirección moral, consuelo espiritual y la promesa de una vida eterna en comunión con Dios. Por lo tanto, al explorar el poder de la palabra de Dios según se revela en las Escrituras, reconocemos su naturaleza viva y transformadora. Cada versículo, cada enseñanza, cada promesa es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su voluntad de restaurar y redimir a la humanidad.
Para entender cómo la palabra de Dios ha moldeado civilizaciones y culturas a lo largo de la historia, es fundamental explorar su influencia multifacética desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Las escrituras sagradas no son solo textos religiosos, sino documentos que han desempeñado un papel crucial en la formación de estructuras sociales, legales y morales que definen muchas sociedades alrededor del mundo. Desde los albores de la humanidad, las escrituras han servido como guía espiritual que trasciende fronteras geográficas y temporales. En diversas culturas y civilizaciones, las enseñanzas bíblicas han sido fundamentales en la construcción de sistemas legales y éticos. Un ejemplo emblemático son los 10 mandamientos, un conjunto de preceptos morales que no solo orientan la conducta individual de los creyentes, sino que también han sido la base de muchos sistemas jurídicos a lo largo de la historia. Estos mandamientos, que incluyen preceptos como no matar, no robar y no mentir, promueven la cohesión social al fomentar valores compartidos y establecen los fundamentos para la justicia y el orden dentro de las comunidades. Además de influir directamente en los sistemas legales, la palabra de Dios también ha moldeado profundamente las normas éticas que rigen las interacciones humanas. Las enseñanzas sobre amor al prójimo, perdón y justicia social encontrados en las Escrituras no son solo ideales abstractos, sino principios prácticos que guían el comportamiento y las decisiones de individuos e instituciones. En muchas culturas cristianas, por ejemplo, la ética del cuidado hacia los necesitados y la responsabilidad comunitaria se derivan directamente de las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Estos principios han inspirado movimientos sociales, reformas legislativas e iniciativas de ayuda humanitaria que han moldeado el curso de la historia. Además del aspecto moral y legal, la palabra de Dios también ha desempeñado un papel central en la evolución cultural y artística de las civilizaciones. Las narrativas bíblicas han inspirado algunas de las obras de arte más icónicas de la historia, desde frescos en las paredes de iglesias medievales hasta composiciones musicales y literarias que exploran temas espirituales y teológicos. Artistas como Miguel Ángel, quien pintó el techo de la Capilla Sistina con escenas del Génesis, y compositores como Johann Sebastian Bach, cuyas obras fueron profundamente influenciadas por sus convicciones religiosas, son ejemplos de cómo la palabra de Dios no solo ha informado, sino también enriquecido la expresión cultural a lo largo de los siglos. Alem dijo, la difusión de las escrituras a lo largo de la historia, especialmente con el advenimiento de la impresión y la traducción a diferentes idiomas, ha contribuido a la propagación global de los valores y principios que contienen. Los misioneros y traductores han desempeñado roles cruciales en la expansión del cristianismo y en la influencia de las escrituras en culturas diversas y distantes, dejando un legado perdurable que aún resuena en las prácticas religiosas y en las tradiciones culturales alrededor del mundo. La palabra de Dios no es solo un documento religioso, sino un compendio de principios éticos, morales y espirituales que han moldeado profundamente la forma en que las personas viven, interactúan y se organizan en sociedad. Su influencia trasciende las divisiones religiosas y étnicas, conectando a las personas a través de una herencia compartida de valores y creencias. Al estudiar cómo la palabra de Dios ha moldeado civilizaciones y culturas, obtenemos una comprensión más profunda de su importancia continua y duradera en la historia humana, ofreciendo valiosos insights sobre cómo podemos aplicar estos principios hoy en día para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. El poder transformador de la palabra de Dios en la vida de aquellos que la siguen fielmente requiere explorar no solo los versículos específicos que destacan este poder, como Isaías 55 horas y 11 minutos, sino también los impactos personales y espirituales que estas promesas traen consigo. La Biblia no es simplemente un libro religioso, sino una guía que ofrece dirección, consuelo y renovación espiritual a millones de personas en todo el mundo. Vamos a profundizar en cómo estos principios pueden aplicarse en nuestra vida diaria y cómo pueden ser relevantes en el contexto actual. Isaías 55 horas y 11 minutos es un versículo que resuena a lo largo de los siglos, prometiendo que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá los propósitos para los cuales fue enviada. Esta afirmación no solo resuena como una promesa de acción divina, sino también como una invitación a confiar y tener fe en las guías espirituales que ofrece la Biblia. Para aquellos que buscan significado y dirección en la vida,
La palabra de Dios representa una fuente inagotable de sabiduría y esperanza. No solo proporciona principios éticos y morales, sino que también revela verdades espirituales que pueden transformar profundamente la perspectiva de vida de una persona. El poder transformador de la palabra de Dios en la vida de aquellos que la siguen fielmente requiere explorar no solo los versículos específicos que destacan este poder, como Isaías 55 horas y 11 minutos, sino también los impactos personales y espirituales que estas promesas traen consigo. La Biblia no es simplemente un libro religioso, sino una guía que ofrece dirección, consuelo y renovación espiritual a millones de personas en todo el mundo. Vamos a profundizar en cómo estos principios pueden aplicarse en nuestra vida diaria y cómo pueden ser relevantes en el contexto actual. El texto de Hebreos 4:12 es un poderoso testimonio del impacto transformador de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas palabras no solo afirman la naturaleza dinámica y penetrante de la Escritura, sino que también destacan sus profundos efectos en la vida humana. Vivir según las enseñanzas de la palabra de Dios ofrece una fuente constante de paz y consuelo interior, incluso en los momentos más adversos de la vida. Comprender y aplicar estas enseñanzas no solo fortalece la fe personal, sino que también proporciona claridad mental y dirección espiritual en tiempos de incertidumbre y desafío. En un mundo lleno de distracciones y decisiones complejas, la palabra de Dios sirve como una guía infalible que ofrece no solo respuestas, sino también sabiduría divina para enfrentar los desafíos cotidianos. Además de los beneficios personales, vivir por la palabra de Dios tiene un impacto positivo significativo en nuestras interacciones con los demás y en nuestro entorno. Al cultivar principios de amor, perdón y compasión enseñados en las Escrituras, no solo mejoramos nuestras relaciones personales, sino que también contribuimos a la construcción de una sociedad más armoniosa y justa. La integridad y la ética que derivan de la aplicación de estas enseñanzas no solo benefician a los individuos, sino que también tienen el potencial de inspirar cambios positivos en las comunidades y la sociedad en general. La reflexión sobre el poder de la palabra de Dios no se limita solo a una experiencia personal, que invita a cada uno a explorar profundamente el propósito de vida que emerge cuando permitimos que estas enseñanzas guíen nuestras elecciones y decisiones diarias. La verdadera transformación espiritual comienza cuando internalizamos las enseñanzas bíblicos, permitiendo que moldeen no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y motivaciones más íntimos. La palabra de Dios no es solo un texto antiguo, sino una fuente viva de sabiduría y orientación. Claro, aquí está traducado para español. En el vasto universo de la psicología y la salud emocional, la lectura bíblica emerge no solo como un acto espiritual, sino también como una poderosa herramienta terapéutica. Versículos como Salmo 119, 105, que proclaman que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, nos invitan a reflexionar hasta qué punto estas palabras ancestrales pueden iluminar nuestras mentes y corazones en momentos de oscuridad emocional. Investigaciones modernas han explorado cómo sumergirse en las narrativas bíblicas no solo fortalece la fe, sino que también promueve una mejor gestión del estrés y la ansiedad. ¿Cómo podemos entender mejor los efectos de esta práctica milenaria en nuestra salud mental y emocional? Versículos como Filipenses 4, 6-7, que exhortan a entregar todas las preocupaciones a Dios en oración, acompañadas de gratitud, nos invitan a reflexionar sobre el impacto real de una vida fundamentada en la meditación y la aplicación de estas enseñanzas en la era moderna. La relevancia contemporánea de estos principios bíblicos no puede subestimarse, especialmente en un contexto en el que cada vez más personas buscan formas efectivas de manejar el estrés de la vida cotidiana y los desafíos emocionales. La investigación sugiere que la lectura regular de la Biblia no solo está asociada con una mayor sensación de paz interior y propósito, sino que también puede desempeñar un papel en la reducción de los síntomas de depresión y en la promoción de una salud mental robusta. Palabras clave como beneficios psicológicos de la lectura bíblica,
impacto de la fe en la salud emocional y terapia bíblica para la ansiedad son fundamentales para aquellos que desean explorar estos temas más a fondo a través de plataformas como YouTube, donde compartir información y experiencias puede inspirar a una audiencia global a considerar los aspectos terapéuticos de la espiritualidad cristiana. Claro, aquí está Traducao para Español. Para explorar profundamente el impacto psicológico positivo de la lectura bíblica, es esencial entender cómo esta práctica milenaria va más allá del consuelo espiritual, influenciando directamente la salud mental y emocional de las personas. Estudios contemporáneos han destacado consistentemente los beneficios de sumergirse en las escrituras sagradas no solo para los creyentes devotos, sino también para individuos de diferentes orígenes culturales y creencias espirituales. La asociación entre la lectura regular de la Biblia y la reducción de la depresión, así como el fortalecimiento de la resiliencia emocional, arroja luz sobre un aspecto menos discutido pero crucial de la espiritualidad cristiana, su impacto terapéutico. Narrativas bíblicas como la historia de José en el Antiguo Testamento ilustran vívidamente cómo la fe y la confianza en Dios pueden sostener a un individuo incluso frente a las adversidades más severas. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentando injusticias, emerge eventualmente como un poderoso líder en Egipto, capaz de perdonar a quienes lo traicionaron. Su historia no solo inspira por su tenacidad, sino que también ofrece un modelo de cómo las enseñanzas bíblicas sobre perseverancia y esperanza pueden aplicarse en las luchas personales contemporáneas. Al reflexionar sobre estas narrativas de superación, somos desafiados a considerar cómo podemos integrar estos principios en nuestra propia trayectoria de vida, fortaleciendo nuestra resiliencia emocional y nuestra fe en medio de las tribulaciones. La investigación moderna valida empíricamente que los beneficios psicológicos de la lectura bíblica van más allá de la esfera espiritual, permeando aspectos cruciales de la salud mental. Estudios han demostrado que la práctica regular de meditar en las Escrituras está asociada no solo a la reducción del estrés y la ansiedad, sino también al fortalecimiento de la capacidad para enfrentar desafíos emocionales con mayor equilibrio y confianza. Pasajes como 2 Timoteo 1:7, que aseguran que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ofrecen un recordatorio poderoso de cómo la fe puede ser un recurso esencial en la promoción del bienestar emocional. Al considerar cómo aplicar estas verdades en la vida cotidiana, se nos anima a explorar no solo cómo fortalecer nuestra propia salud mental, sino también cómo cultivar comunidades más solidarias y resilientes. La integración de los principios bíblicos de amor, perdón y esperanza no solo fortalece a los individuos por separado, sino que también crea lazos más profundos entre los miembros de las congregaciones y las comunidades. En un mundo marcado por crisis personales y colectivas, la lectura de la Biblia no es solo una práctica espiritual, sino una fuente de fuerza y orientación que puede transformar la forma en que enfrentamos desafíos emocionales y crisis existenciales. Por lo tanto, al explorar el potencial terapéutico de la lectura bíblica, no solo enriquecemos nuestra comprensión de la espiritualidad cristiana, sino que también abrimos nuevos caminos para el diálogo interdisciplinario entre la fe y la salud mental. Palabras clave como terapia bíblica para la depresión, impacto de la fe en la resiliencia emocional y superando desafíos con la Biblia son fundamentales para llegar a aquellos que buscan recursos espirituales para enfrentar las complejidades emocionales de la vida moderna. A medida que continuamos explorando estos temas, es esencial reconocer que la sabiduría temporal de las Escrituras no solo ofrece consuelo espiritual, sino también un camino claro hacia la curación emocional y el crecimiento personal. Incorporar la palabra de Dios en la vida cotidiana va más allá de simplemente conocer versículos, es una práctica que transforma nuestra manera de vivir e interactuar con el mundo que nos rodea. Comenzar el día con la lectura de un salmo inspirador o un proverbio sabio establece un tono de gratitud y sabiduría que permea todas nuestras actividades. Imagina despertar cada mañana y dedicar un momento para reflexionar sobre cómo los consejos contenidos en Proverbios 3, 5-6 pueden moldear tus decisiones y acciones a lo largo del día. Este versículo nos invita a confiar plenamente en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos únicamente en nuestra comprensión limitada de las circunstancias y desafíos que enfrentamos. ¿Cómo sería tu vida si adoptaras esta postura de confianza inquebrantable en Dios?
La reflexión sobre Proverbios 3, 5-6 no es solo una práctica devocional, sino una invitación a la transformación personal y espiritual. Nos desafía a ir más allá de nuestras propias capacidades y reconocer la sabiduría superior de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al aplicar estos principios en la práctica diaria, nos enfrentamos a desafíos significativos. Uno de los mayores desafíos es abandonar la necesidad de control y seguridad personal que a menudo nos impide confiar plenamente en Dios. ¿Cómo podemos aprender a dejar de lado nuestras preocupaciones y entregar nuestras ansiedades al Señor, como se recomienda en 1 Pedro 5:7? La práctica diaria de meditar en la palabra de Dios no solo nos guía en estas cuestiones, sino que también nos fortalece espiritualmente, recordándonos constantemente la necesidad de buscar la guía divina en todos los aspectos de nuestra vida. Para muchos, la meditación diaria y el estudio regular de la Biblia son fundamentales no solo para profundizar en el conocimiento de las Escrituras, sino también para integrar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. La lectura diaria de las Escrituras no debe ser vista como una obligación religiosa, sino como un medio vital para nutrir nuestra fe y comprensión espiritual. Dada la importancia de incorporar la palabra de Dios en nuestras rutinas diarias, ¿cómo podemos hacer que este proceso sea más significativo y relevante para nuestro viaje espiritual? En Colosenses 3:16, se nos anima a dejar que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar este principio práctico en nuestros estudios bíblicos y en nuestra participación en grupos de oración y estudio? La comunión con otros creyentes no solo enriquece nuestra comprensión de las Escrituras, sino que también fortalece nuestra fe a través del intercambio de experiencias y la edificación mutua. Participar en grupos de estudio bíblico y oración es crucial para el desarrollo espiritual continuo y la aplicación práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Estos grupos ofrecen no solo la oportunidad de profundizar en nuestro entendimiento de las Escrituras, sino también un espacio seguro para compartir nuestros desafíos y victorias espirituales con otros creyentes. ¿Cómo podemos elegir grupos de estudio que se alineen con nuestras necesidades espirituales y nos desafíen a crecer en nuestra fe? ¿Qué criterios debemos considerar al buscar un grupo de oración o estudio bíblico efectivo y acogedor? Además, ¿cómo podemos maximizar la efectividad de estos grupos en nuestra vida espiritual diaria, aplicando lo que aprendemos de manera práctica y relevante? En resumen, incorporar la palabra de Dios en la vida cotidiana va más allá de simplemente leer versículos, es una práctica transformadora que moldea nuestra visión del mundo y nuestra relación con lo divino. Al comenzar el día con reflexiones basadas en las Escrituras, al meditar en sus enseñanzas y al participar activamente en estudios bíblicos y grupos de oración, estamos construyendo una base sólida para una vida espiritual vibrante y significativa. Este compromiso no solo nos fortalece individualmente, sino que también fortalece nuestra comunidad de fe, a medida que crecemos juntos en la comprensión y aplicación de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida.